Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Quite toda idea de Dios. Solamente reconoce que Dios no puede ser abarcado por el pensamiento. Está por encima de nuestra mente. Pero que nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Que nos escuche. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, estamos en tu presencia, reconocemos tu grandeza y nuestra pequeñez. Y te damos la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y, cual Padre para con sus hijos, darnos todas las instrucciones para poder alcanzar la herencia eterna. Gracias por ese detalle tan maravilloso de haber dejado plasmado en las Sagradas Escrituras tu voluntad. Ayúdanos a no ser sordos a tu voz. Espíritu Santo de Dios, actúa en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ¿quién me va a ayudar a leer hoy? Queridos hermanos, estamos compartiendo la revelación del Señor. Estamos haciendo teología, estudiando a Dios en las Sagradas Escrituras. Conociendo a Dios, conociendo su voluntad. Eso es teología. Teología no es estudiar lo que dice un autor. Teología es aprender a encontrarme con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Que si un autor lo hace, perfecto. Me da orientaciones, me da luces, pero debemos saber lo que es la teología. Y no es otra cosa sino escudriñar las Escrituras, conocer las Escrituras. No sé si ustedes recuerdan el pasaje que más me impacta a mí de las Sagradas Escrituras en el labio de Jesús, que me golpea, pero también que me alerta. De Mateo capítulo 21, versículo, por ahí creo que es el 32. Y si no es el 32, es el 30. Pero me parece que es el 32. De Mateo capítulo 21. ¿Qué dice el 32? Porque vino Juan. El 31. Ahí mismo, 21, 31 o 30. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ese. Pero, ajá, y en el 31 entonces, ¿dónde está? ¿El 30? No, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron, el primero, y Jesús le contestó, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Bárbaro. Estas palabras en el labio de Jesús me golpean. Pero ¿saben cuándo me golpean más todavía? Cuando descubro a quién se lo estaba diciendo. Versículo 23. ¿Con quién estaba hablando? ¿A quién le dijo? Los publicanos y las prostitutas le ganarán en el reino de los cielos. Versículo 23.
entró en el templo y se puso a enseñar. Entró en el templo, ya nos ubicamos, y se puso a enseñar. Se le acercaron los sumos sacerdotes. ¿Quiénes? ¿Otra vez? Se le acercaron los sumos sacerdotes. ¿Quiénes? En el templo, donde se le da culto a Dios, ahí trabajan los sumos sacerdotes. Díganme, por favor, 2000 años después, ¿cuál es el templo? ¿Y quiénes son los sacerdotes que ofrecen a Dios el culto? Y que Dios ha encargado para que su palabra, de sus labios salga la palabra de Dios, y que el pueblo alcance la salvación alimentándose con la palabra del Señor. De los sacerdotes no ha cambiado nada, la misión es la misma. A los sacerdotes se les encomendó esta misión. A ustedes que se están encargados de la parroquia, del templo, a ustedes y a mí que estamos encargados de darle al pueblo el alimento espiritual, Jesucristo vuelve a decir, porque la palabra de Dios es vigente, es actual, no ha pasado de moda, solamente basta que lo creamos. Si lo creemos, Jesucristo dice, las prostitutas y los publicanos le van a ganar a los curas en el reino de los cielos y a los obispos. Solo por un motivo, a un grupo, no a todos, a un grupo, solo por un motivo. Ahora sí el versículo 31. ¿Cuál es el motivo? El 31 no, el 32. El 32. Porque vino Juan y enseñando el camino de la justicia, y no le creyeron. Porque los sacerdotes no están prestos a creer en la palabra de Dios predicada por sus profetas, plasmada en las sagradas escrituras. Ese es el reclamo. Ese es el reclamo. Muy sacerdote, muy obispo, pero las prostitutas y los publicanos, si no tenemos la decisión, si no tomamos la decisión de creer en su palabra, hacerla nuestra, en labios de Jesús, eso no lo inventé yo. Si lo hubiese inventado yo, estaría exagerando, pero si está en labios de Jesús, no es exageración, es advertencia. Los publicanos y las prostitutas no ganarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vino Juan y como profeta nos habló lo que Dios quería, pero no hemos querido obedecer a su palabra. Repítalo. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron. Por eso las prostitutas y los publicanos no ganarán el reino de los cielos. Pero eso sí, ante la sociedad y ante nosotros mismos, versículo 28, Jesucristo nos da esta instrucción, este ejemplo. A ver qué opinan ustedes. A ver, ¿qué les parece? sacerdotes, ¿qué les parece? Y le está hablando a los sacerdotes de aquel tiempo y de este tiempo. Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: No quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Ahí están las prostitutas y los publicanos, que a primera instancia dicen no, que viven como les viene en gana, pero llega un momento de enfermedad, un golpe, muerte de un familiar o cualquier circunstancia, o pasa el tiempo y ya se cansan de eso y van. Pero la segunda,
Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Este respondió, ya voy, Señor, pero no fue. Esos somos los sacerdotes. Sí, Señor. Sí, Señor, cuente conmigo. Claro que sí. Para eso me ordené sacerdote. Claro que sí. Y la gente lo expresa de esta manera. Ustedes que están más cerca de Dios, ustedes que conocen las Escrituras, ustedes que... Sí, Señor, pero no fue. Y Jesús dice, ustedes mismos juzguen, dice Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? De eso se trata, hermanos. De eso se trata. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? De eso se trata. No pierda la cita, no pierda aquí. Porque el mismo Mateo en el capítulo 7, versículo 21, recuerden, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de mi Padre? Mateo 7, 21. La pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de mi Padre? No cuál de los dos era sacerdote. ¿Cuál era el sacerdote y cuál era la prostituta? ¿Cuál era el obispo y cuál era el publicano? No, Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Punto. Lo demás es cuento. Dale. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Entonces Jesús aquí dice, ¿por qué las prostitutas y los publicanos ganan el reino de los cielos? Porque al final se convirtieron e hicieron la voluntad. Sacerdote, el peligro más grande que usted y yo tenemos es ser sacerdote y no hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios plasmada, descrita en las Sagradas Escrituras. Entonces las prostitutas y los publicanos nos ganarán en el reino de los cielos. Entonces haremos, como dice el Evangelio, solo diremos Señor, Señor, pero no haremos la voluntad de mi Padre. Y no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces ya dice Jesús que ya nos está asomando algo, nos está asomando que existe un reino de los cielos, que por algo usted y yo vinimos a este mundo y por algo usted y yo somos sacerdotes, por algo creemos, por algo actuamos, porque creemos en el reino de los cielos. Pero para ganarlo no basta con decir Señor, Señor, hay que hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Versículo 24, ¿cuál es la voluntad? Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Punto. Queridos hermanos, ese es hacer la voluntad de Dios. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Construir sobre roca. Pero mire que hay un peligro, que los sacerdotes construyamos sobre arena. Pongan cuidado. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece. El sacerdote que escucha la palabra de Dios, incluso la lee todos los domingos, pero no la pone en práctica, no tiene esa recta intención de la que hablábamos. Se parece a un hombre tonto. ¿A qué? Tonto, lo que se está perdiendo. Tonto. Debió meterse más bien a otra cosa. Antes. ¿A prostituta? Bueno, a otra cosa. Repito, quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible.
Fue una ruina terrible. O sea, miren el final. El final es cuando nos encontremos con el Señor. Al final. El que construyó sobre roca, perfecto. No hubo ruina. El que construyó sobre arena, ruina total. Esa opción la tenemos nosotros. Y el mismo Jesucristo en el capítulo de San Juan, capítulo 12, versículo 47, nos da la revelación de cómo será el juicio. Juan 12, 47. ¿Cómo será el juicio? Hermanos sacerdotes, usted y yo que manejamos la palabra de Dios todos los días. Usted y yo que celebramos la misa y le predicamos al pueblo. Las prostitutas no pueden ganar en el reino de los cielos. Dale. Al que escucha mis palabras y no las cumple, al sacerdote que maneja la palabra, escucha la palabra y no la cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, ¿quién lo va a juzgar? Dale a ver. Quien me desprecia y no acepta mis palabras, subrayen ese pedacito. Otra vez. Quien me desprecia. Otra vez. Quien me desprecia. Por última vez. Quien me desprecia. Subrayen esto. ¿Qué sacerdote desprecia a Cristo? No, yo no. Lejos de mí despreciar a Cristo. Yo a Cristo lo amo. Mi Señor, dijo el difunto presidente de ustedes, mi Cristo bendito. Mi Señor, yo no lo desprecio. Pero eso es en el labio suyo. Usted no lo desprecia, en el labio suyo. Pero en el labio del Señor, ¿quién lo desprecia? Otra vez. ¿Quién me desprecia? ¿Quién es el que desprecia a Cristo? ¿Qué sacerdote desprecia a Cristo? Pongan cuidado. ¿Y no acepta mis palabras? El sacerdote que no acepta la palabra de Cristo. El que no la ama. El que no está de acuerdo. El que la rechaza. El que la tira a la basura. El que no la predica. El que no la pone en práctica. Rechaza a Cristo. Si no está escrito, no me crean. Pero si está escrito, por algo está escrito. Y recuerden que al final de nuestra vida, dice Jesús, yo no lo juzgo. El que desprecia mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? Atención. Con la lupita. Otra vez. Quien me desprecia y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién nos va a juzgar, sacerdotes? Atención, por favor. Aquí respiren profundo. Pongan la lupa y háganle zoom. Ahí viene. La palabra que yo he dicho lo juzgará el último día. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! La cosa es en serio. Esta es la revelación. Este es el plan de Dios, este es el proyecto de Dios. Esto es mi Padre Dios que nos ama tanto, que nos dice exactamente todo lo que va a pasar, qué tenemos que hacer. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no nos va a mentir, Él no nos va a engañar. Pero ¿qué está pasando? Que esto no nos lo enseñaron en el seminario. No. Y como no tenemos tiempo para leer la Biblia, pues tampoco lo vamos a leer. Pero Dios ha querido que hoy llegue a nuestros oídos, precisamente que la palabra es la que nos va a juzgar. ¿Y saben qué significa que la palabra es la que nos va a juzgar? A ver, ¿qué está escrito? Aquí está escrito. ¿Vean? Aquí está escrito. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? ¿Por qué no lo cumplió? Aquí está escrito. Yo no te juzgo. La palabra lo va a juzgar. ¿Por qué no lo hiciste? Es que a mí no me lo enseñaron en filología ni tampoco en teología. Está bien, está bien. Pero ¿y por qué no leíste las Sagradas Escrituras? Es que yo la leí, pero ¿y por qué no la creíste?
¿Por qué no creíste en la Escritura? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. El mundo nos tiene ciegos, no nos permite ver y no nos permite creer. Y este es el problema que tenemos. Por eso el Espíritu Santo nos advierte. Hebreos 3:7. ¿Qué nos advierte el Espíritu Santo en Hebreos 3:7? Y es el Espíritu Santo, no soy yo. No crean que soy yo. En consecuencia, como dice el Espíritu Santo. ¿Quieren oír el Espíritu Santo? Según la Biblia, ¿no? Pues si lo quieren oír, ahí les va. Otra vez. En consecuencia, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Supongo que ustedes lo creen, que existe el Espíritu Santo. Supongo que vinieron dispuestos a escuchar al Espíritu Santo. Pues como dice el Espíritu Santo. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan el corazón. Si hoy escuchan su voz, sacerdotes, no endurezcan el corazón. O sea, no piensen que ese cura se la fumó verde. Ese cura está loco. No hay que ser tan extremista. Ese está inventando. Con razón la gente dice que ese cura está loco. Toro está loco, toro está loco. No, hermanos. Es que yo creo lo que dice la palabra. Y el Espíritu Santo lo confirma. Si hoy escucha la voz del Señor, no le cierres el corazón. No endurezcas el corazón. Necesitamos entonces ser dóciles a la palabra de Dios. Volvemos a Mateo 21, ahora el versículo 33. ¿Se acuerda que le está hablando a quién? No se acuerdan. Vamos a leer el 23 primero antes del 33. Mateo 21, 23. ¿A quién le estaba hablando Jesús en el templo? Pero por si acaso se le olvidó. Mateo 21, 23. Porque el problema es que nosotros sufrimos de olvidadera. A ver. Entró en el templo y se puso a enseñar. Se le acercaron los sumos sacerdotes. Listo. Ahí están los sumos sacerdotes. Y el versículo 31, ¿qué fue lo que le dijo a los sacerdotes? ¿Cuál de los dos? El 32 era. ¿El 32? No. Donde dice las prostitutas. El 31. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia. No, donde dice las prostitutas. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron, el primero. Y Jesús le contestó, aquí viene. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Se lo digo a los sacerdotes. Siga. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. ¿Saben la tristeza más grande de un sacerdote que después de haber trabajado tanto tiempo para Dios, le ganen las prostitutas y los publicanos en el cielo? Solo por un motivo, por ser incrédulos. Por ser incrédulos los curas y ellos le ganan por ser creyentes. Pero Jesús está retratando que el peligro, o sea, miren cómo Jesús es bueno. Nos muestra que la tentación del sacerdote es porque está en las cosas de Dios, ya no creer. Por estar tan acostumbrado a tener la Biblia en sus manos, ya no creer en eso, ya pasó de moda. Esa es la tentación. Y para ver si despertamos, para mí no hay un golpe más grande de Jesucristo para los sacerdotes que ese. Las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de Dios. Con razón, confabularon contra él para que lo mataran. Tenían razón. Y es que si volviera a decirlo aquí, ustedes y yo lo volveríamos a matar. Porque que nos diga eso,
Pero no, todavía falta. Versículo 33. Sigue hablándoles a los sacerdotes. Escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. La iglesia. El hacendado Dios. Después la arrendó a unos viñadores. Ustedes los sacerdotes y yo estamos encargados de la viña del Señor. ¿Por toda la vida? ¿Para toda la eternidad? No, por un tiempo. Arrendado. Estamos arrendados. Estamos por un tiempo. Después Él vendrá a pedirnos cuenta. Pero usted es el párroco de ahí. Usted es el obispo de esa diócesis. Usted es el que manda. Usted es el que está. Le arrendaron eso, usted hace lo que le da la gana. A lo creo yo, vamos. Se lo arrendaron. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, Cuando llegue la pelona, cuando nos llegue la muerte, el Señor nos va a pedir cuentas. mandó a su sirviente para recoger. Pero antes de que nos llegue la hora de la pelona, la hora de la cosecha ya, es la hora de la cosecha. Todavía no ha llegado la hora de la pelona, cuando va a pedir cuenta. Hasta ahora va a buscar los frutos. Claro, los sacerdotes han arrendado, Jesucristo le arrendó la iglesia a los sacerdotes, a los obispos, ellos son los que están encargados. Ahora dice Jesucristo, ya se los encargué, vamos a ver qué frutos ha dado este obispo, vamos a ver qué frutos ha dado este sacerdote en esa parroquia que yo le encomendé, en ese ministerio, en ese trabajo. Vamos a ver. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a su sirviente para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. O sea que el Señor manda a buscar gente, manda a la gente a buscar los frutos de lo que nosotros hemos hecho. Para que la gente se alimente de esos frutos. Ahí póngale que están los laicos, que están alimentándose de lo que nosotros, de lo que nosotros cultivemos en la viña del Señor, en la iglesia. Pero ahí también están los hermanos sacerdotes que trabajan con nosotros y están en otros lugares también. Y también tienen derecho a comer de lo que nosotros trabajemos dentro de la iglesia, alimentarnos los unos de los otros. Claro, también. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron. Bárbaro. Lupita, por favor. ¿Cuál es el pecado de los obispos y de los curas? Vean, ¿cómo tratamos a los servidores del Señor, a los pobres laicos, a los pobres catequistas, grupos de apostolado, jóvenes, incluso cómo tratamos a nuestros hermanos sacerdotes o los obispos, cómo tratan a su clero? ¿Cómo? Qué bárbaro retrato que Jesús coloca. Tan acostumbrados estamos a golpear, a humillar, a maltratar al pueblo de Dios, que lo único que busca es los frutos, porque Dios los mandó a alimentarse en la iglesia, y ustedes y yo, el administrador, Dios nos lo arrendó, estamos encargados de eso. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo estamos reaccionando? Los curas, la mayoría, no vamos a exagerar, vámonos por abajo, vamos a pecar de a poquito. Un poquitico grupo de curas y un poquitico grupo de obispos son amargados, duros, crueles con los fieles y con los otros hermanos sacerdotes. Sigue. Envió otros sirvientes. Otros. Ya no es la renovación carismática, ahora le mandó los cursillistas.
los legionarios, otros, póngale el nombre que usted quiera. Más numerosos que los primeros, y los trataron de igual modo. Y los trataron del mismo modo. Genio y figura hasta la sepultura. Yo soy así. Yo soy así. A mí no me cambia nadie. Ni el obispo me cambia. Yo soy así. Así hablamos, locura. Siga. Finalmente les envió a su hijo pensando que respetarían a su hijo. Paren la oreja. Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Estamos tan acostumbrados a tratar mal a la gente que incluso el mismo Jesús se hace presente en el pobre, en el humilde, en el hermano, en el sacerdote, compañero. Y nos importa un comino, a sabiendas de que Cristo está en cualquier persona. Lo sabemos, ¿quién no lo sabe? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién no lo sabe? Que Jesús camina como en Emaús a nuestro lado, pero que no lo conocemos. ¿Quién no lo sabe? Sigue. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron. Aquí está el problema, por favor, subráyelo. Aquí está el problema. Aquí está el problema o la tentación de los curas. Dale. Es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con la herencia. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Nos quedamos con la herencia. Queremos ser dueños de la iglesia, dueños de la parroquia, dueños de la diócesis, porque soy obispo, dueño de la parroquia porque soy cura, soy el dueño. Aquí la última Coca-Cola del desierto soy yo, el mandamás. Todo el mundo se me somete a mis pies, me besa los pies. Mande, Señor, hágalo. Porque ya Dios no es el Señor a quien tenemos que obedecer. Ahora la gente me tiene que obedecer a mí, al punto que yo, sacerdote u obispo, puedo decir cosas en contra de Dios y la gente que no me obedezca la excomulgo. Porque aquí el dueño de la iglesia soy yo. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué soberbia! ¡Qué pecado más grande pinta Jesús de los sacerdotes! Si no está escrito, no me crean. Pero si está escrito, esa es tu tentación y esa es mi tentación. ¿Qué problema? Y la gente se queja. Y la gente se queja. Ya somos los dueños. ¿Qué está pasando con los obispos, algunos obispos de Alemania? Exigiendo ser dueños de la doctrina de Jesucristo, exigiendo ser dueños de la iglesia de Jesucristo, exigiendo ser dueños de la Biblia de Jesucristo, de la palabra de Dios, exigiendo que lo que diga Jesucristo y lo que enseña el magisterio de la iglesia, lo que diga la Biblia, me importa un comino. Aquí el dueño de esto soy yo. Y Cristo lo están matando. Por favor, sacerdote, si no es por esto que Jesús contó esta parábola a los sacerdotes, que alguien me lo explique por qué dijo eso, que se estaban adueñando de lo que no era de ellos y que matemos a este y nos quedamos nosotros como dueños, porque este es el heredero. ¡Qué desgracia! Estamos queriendo destruir la iglesia de Cristo. Y es la iglesia de Cristo, ni los malos curas ni los malos obispos la podrán destruir. Pero sí nos ganarán las prostitutas y los publicanos en el reino de los cielos. Queridos hermanos, pero miren que Jesucristo, cuando dice que nos ganarán en el reino de los cielos, nos está dando una advertencia, o nos está dando no una advertencia, nos está dando una buena noticia. Buena noticia. Es verdad que hay un golpe duro para hacernos reaccionar. Las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos.
Pero nos da una buena noticia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El reino de los cielos. ¿Por qué tenemos que creer? Porque existe un cielo. ¿Por qué tenemos que escuchar la palabra de Dios y practicarla? Porque existe un cielo y yo tengo que buscarlo. Y no me tengo que dejar ganar del otro. Jesús está motivándome a no dejarme ganar, a luchar por alcanzar ese reino de los cielos. Pero para ganarme ese reino de los cielos tengo que tratar a los siervos de Dios con amor. No soy dueño, soy un simple mortal, pero administrador. He hecho lo que tenía que. ¿Se acuerda que de un administrador, recuerda que decía Pablo, qué es lo que se pide de un administrador? Que sea fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra, a la palabra del jefe, a la palabra del dueño, que sea fiel al encargo. Pero ¿saben qué, hermanos? No estamos siendo fieles en el trato para con los demás y en el fruto que deberíamos dar. Estamos tratando mal a los fieles. Ustedes mismos pueden ser testigos que hay sacerdotes que odian a otros sacerdotes. Y no solamente que los odian, que envidian a otros sacerdotes. Porque quieren ser dueños, incluso de los dones de Dios. Y Dios a cada uno le dio su talento. Pero como él no tiene el talento del otro, entonces lo odia, lo rechaza, le hace la guerra, habla mal de él, peste, lo mata, lo asesina, destruye su fama, lo calumnia. Incluso hay sacerdotes que no se hablan, porque se encontraron 2 corderos, no, 2 lobos. ¿Se acuerda que Jesús dijo, los envío como ovejas en medio de lobos? ¿Y qué tal cuando se encuentren los 2 lobos? Cuando se encuentran los 2 lobos pasa lo que algunos sacerdotes, ustedes no, los que no vinieron, actúan con los otros hermanos sacerdotes. Y hablamos peste del otro sacerdote, lo matamos. Cuando cambia, cuando el obispo cambia, hace los cambios en la diócesis, ¿qué hacemos con el pobre sacerdote que estaba antes? Bárbaro. ¿Ustedes lo cambiaron? Bárbaro. Bárbaro. ¡Qué bárbaro! Cuidado, porque lo pueden matar. A unos golpearon y a otros mataron. Y se hicieron dueños. ¡Qué bárbaro! Sin embargo, Jesús nos conoce y nos da una oferta. El reino de los cielos todavía está para ustedes. Por eso dice en Juan capítulo 14, versículo 2 en adelante. El 2 de Juan, capítulo 14, versículo 2. Y ahí viene la buena noticia que yo quiero compartir con ustedes una vez más. Dice el 2. Escuchen, la buena noticia. Para que no nos dejemos ganar el reino de los cielos de las prostitutas y los publicanos, Jesucristo lo presenta. Pongan cuidado. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Otra vez? Escuchen, sacerdote, escuchen. Escuchen. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Cabemos todos si queremos. En el cielo, la casa de mi Padre, hay muchas habitaciones. Mire cómo Jesucristo te motiva y me motiva a mí a no dejarnos ganar de las prostitutas y los publicanos en el reino de los cielos. Haciendo la voluntad de Dios, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones en el cielo. Él nos quiere allá. Pongan cuidado que nos quiere. Sigan. Si no fuera así, se lo habría dicho. Él es el camino, la verdad y la vida. Él mismo nos lo hubiese dicho. Porque voy a prepararles un lugar. Qué lindo, qué lindo.
Eso especialmente para nosotros. Nos va a preparar un lugar. ¿Para qué? Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Bendito sea Dios. Jesucristo nos está ofreciendo el reino de los cielos, donde Él está. Me voy a prepararles un lugar para que donde esté yo, estén también ustedes. Eso sí, cuando yo les prepare un lugar, los llamaré. Vénganse. Y ahí cuando nos llega la pelona y adiós. Pero sabemos para dónde vamos. Si lo creemos y lo estamos convencidos, no hay problema. Si no lo creemos, seremos como todos los mortales. Qué desgracia más grande el morir. ¿No vieron el temor en la pandemia? Los curas y los obispos temblaban de miedo por la muerte, porque no creían que había un lugar en el cielo preparado para nosotros por Dios, para quienes cumplieron su voluntad. ¿Y saben qué sería lo más lindo? Un sacerdote, un obispo, morir haciendo lo que tenía que hacer. Morir por salvar almas. Bendito de mi Padre. Hubiese sido lo más grande, lo más hermoso, lo más fantástico. Morir por lo que creo y lo que estoy convencido. Pero no, esto no lo creemos. Por eso Jesús en el versículo 1, ¿qué dice? En el 1, es verdad, hermano, es verdad que Él nos prepara un lugar en el cielo. Y nos va a llevar para allá, para que donde está Él esté también nosotros, en el reino de los cielos. Pero condición, versículo 1. No se inquieten. No se inquieten. Y para no inquietarnos, para no desesperarnos, para no amargarnos, para no andar como los que no tienen fe ni esperanza. Atención, ahí viene. Crean en Dios y crean en mí. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto de ganarnos el reino de los cielos. Es cuestión de fe. Es cuestión de creerle a Él. Crean en Dios y crean también en mí. Así no estarán inquietos. Así estarán felices porque les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Quieren más? ¿O qué más quieren? ¿Pollo licuado con pitillo? La mayor oferta está ahí. La mayor oferta. El reino de los cielos. Pero eso sí, condición, creer. Y si no creemos, las prostitutas y los publicanos nos ganarán en el reino de los cielos. Pero si creemos, les tengo preparado un lugar para que donde esté yo, estén también ustedes. Ahí se centra toda la vida de ustedes y la mía. Porque si tenemos presente la meta final, seremos capaces de hacerlo todo. Es más, la Santa Madre Iglesia Católica, esa a la que usted y yo servimos, esa madre y maestra, nos ha enseñado no otra cosa, ha sido fiel al mandato del Señor. Y nos ha organizado todo para que usted y yo caminemos hacia el reino de los cielos. Con fe siempre, creyendo en la palabra. Crean en mí. A mí me llama la atención que Jesús dice, crean en Dios y crean también en mí. No dice crean en Petronilo o en Pánfilo. O Rufo. No, crean en mí, dice el Señor. De eso se trata, pero nosotros creemos más en los hombres que en Dios, que en su palabra. Por eso las prostitutas y los publicanos nos ganarán en el reino de los cielos. Y esto es lo que yo quiero mostrarles a ustedes, que si lo creemos, entonces ya verán a dónde vamos a parar todos. San Pablo, por ejemplo, San Pablo estaba convencido. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, San Pablo estaba convencido. Pero si quieren lo leemos desde el versículo 4:16. 2 de Corintios. Si quieren lo leemos desde el 4:16 y pasamos por el 5:1. No, vamos al revés. Del 5:1 y después pasamos al 4:16. Al revés, 5:1.
Segunda de Corintios. Sabemos que sí lo sabemos. Ese no es el problema es que no lo creemos. Porque para ganarnos el cielo no se trata de saber, para ganarnos el cielo se trata de creer. Y las prostitutas y los publicanos no ganan en el reino de los cielos porque ellos creyeron y los sacerdotes no queremos creer. Y Pablo dice, otra vez, sabemos que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una vivienda eterna en el cielo. listo. Cuando esto se acabe, cuando nos llegue la pelona, sabemos. Y ese saber, por el conocimiento que nos da las Escrituras, produce la fe de anhelar y esperar eso que sabemos que existe. ¿Qué es lo que existe? Una mansión eterna en el cielo. Y cuando estamos convencidos que existe esa mansión eterna en el cielo y lo creemos, entonces capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice Pablo? Podemos pasar lo que sea. Ahí está la razón de ser del sacerdote. Sacerdotes, ustedes no son sacerdotes para agarrar dinero. Hay otras profesiones que le dan dinero. Ustedes no son sacerdotes para que la gente los trate bonito. Agarren otra profesión. Usted y yo somos sacerdotes porque supuestamente creemos que existe el cielo y porque anhelamos y queremos alcanzar la salvación el día en que muramos. Porque no somos como el común de los mortales que viven para esta tierra. Nosotros vivimos para el cielo, creemos en el cielo. Oigan, ¿qué dice Pablo? Cuando usted y yo sabemos que existe el reino de los cielos, una mansión eterna en el cielo, cuando se acabe esto, entonces podemos pasar por donde tengamos que pasar. Oigan. Por tanto, no nos acobardamos. No nos acobardamos. Si nuestro exterior se va deshaciendo. En el trabajo que tenemos como curas, nos vamos deteriorando, nos vamos acabando. Desgastamos la vida como un velón para hacer luz en medio del mundo. Pero ¿no nos qué? ¿Cómo es la primera palabra que leyó? Por lo tanto, no nos acobardamos. No nos acobardamos. No nos acobardamos. Que nos estamos desgastando. Que estamos desgastando la vida y nos están viendo canas con esa parroquia, con esa gente. Mala suerte, buena suerte. Es simplemente que sé por qué lo hago. Otra vez. Por tanto, no nos acobardamos. Si nuestro exterior se va deshaciendo, nuestro interior se va renovando día a día. Eso sí es importante. El exterior no me importa, pero el interior, la vida espiritual, se debe ir renovando a la luz de la palabra y con la oración día a día. A nosotros la angustia presente. No lo entendí. A nosotros la angustia presente. Siga. Que es liviana y pasajera, nos prepara una gloria perpetua que supera toda medida. Ahora sí, vuelvo a leer así como lo leyó ahorita. Pero no haga el padre donde dice el padre porque lo hizo mal. Otra vez. No me frene. A nosotros la angustia presente. A nosotros las angustias presentes que tenemos que vivir. ¿Cuántas angustias tiene que vivir el sacerdote? Muchas. La soledad, las críticas, los desprecios, los ataques, las calumnias. ¿Cuántas cosas tiene que pasar el sacerdote? A nosotros la angustia presente, que es liviana y pasajera. Eso es liviano y pasajero, tranquilo. No crean que eso va a durar toda la vida. Nos prepara una gloria perpetua que supera toda medida.
Eso nos prepara a los curas una gloria perpetua que supera toda medida. Pero si lo creemos. Si no lo creemos, andamos acongojados. Pobre de yo. Pobrecito. Hubiese casado mejor. Hubiese hecho lo de mi hermano. Hubiese sido más bien ganadero. Hubiese sido más bien aquello. Hubiese sido aquello. Qué triste. Ya no tengo para dónde agarrar. Si me salgo de cura, me muero de hambre. Ahí tengo que seguir luchando. Qué tristeza. Para completarla, el obispo me tiene como el patito feo. Me la tiene aplicada. Nadie me quiere. Todo me odia. Mejor me como un gusanito. Así hay curas, así los hay. Sí los hay, sí los hay. ¿Por qué? Porque perdieron la fe, el sentido espiritual, la meta final a la que nos llama el Señor. Siga. Ya que tenemos la mirada puesta en lo invisible. Ahí está el secreto, sacerdotes. Ahí está el secreto. Poner la mirada en lo invisible, en lo que no es pasajero, en lo eterno. Otra vez, porque tenemos... Ya que tenemos la mirada puesta en lo invisible, no en lo visible. Porque lo visible es pasajero, pero lo que no se ve es para siempre. Bárbaro. Entonces no somos tontos. Entonces la Santa Madre Iglesia no nos ha llamado al ministerio y nos ha dado ese encargo por orden de Dios para que seamos los seres más desgraciados de la tierra. No, Señor. Somos los más dichosos y tenemos que disfrutar en medio de las pruebas, en medio de la tormenta. ¿No recuerda que Pablo, cuando le daban 40 menos un azote, ¿qué hacía? Se levantaba y decía, gracias, Señor, porque me ha permitido sufrir algo por ti. Entonces, vean ustedes cómo la Sagrada Escritura nos muestra que existe un reino de los cielos. Pero el mismo Jesucristo dice que a nosotros nos espera cosas muy buenas, pero que Él nos tiene preparado un reino. Lucas 22, 28. ¿Cuándo nos tiene preparado ese reino? ¿Para quiénes? Para ustedes que han perseverado en las pruebas, en la lucha, que han pasado por momentos difíciles. Para ustedes les he preparado un reino, dice Jesús. Que no lo creamos, ese sí es un gran problema. Porque Él dijo, voy a preparar un lugar para que donde esté yo estén también ustedes. Pero eso sí, crean en Dios y crean también en mí. Si no, se fregaron. Va. Ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas. Sacerdotes, ustedes y yo, por seguir a Cristo, hemos pasado por prueba. Tenemos que pasar por prueba, pero el Señor ¿a qué nos invita? A perseverar. ¿Cuál es la palabra? ¿Ustedes? Ustedes son los que han permanecido. Permanecido. Entonces tengo metido la de Jerusalén, que es la que... Perseverado, permanecido en las pruebas. Pero ojo, ¿saben qué significa permanecer? No doblegar, no bajar la guardia, no desanimarme. El peligro del sacerdote es desanimarse. Ya no vale la pena hacer cura. Ya en la parroquia no entra nada. Ya no vale la pena ser cura. Me cambiaron de parroquia y me mandaron a la peor parroquia. Ya no vale la pena ser cura. Allá se muere uno de hambre y de soledad. Ya no vale la pena. Dice Jesús, no, así no es. La fe y la confianza en la palabra de Dios me han de hacer perseverar en las pruebas. Y yo lo digo por experiencia. Yo estoy trabajando en la Florida. 3 horas y media en moto. Porque el carro no entra. Y para manejar, tienes que saber manejar, si no se lo traga el abismo. Se va para un hoyo.
Y tiene que saber manejar porque si no se estrella. Así, bajadas, subidas. Una comunidad, para celebrar la misa tengo que caminar 9 horas por monte, por barro. Celebrar la misa y regresar 9 horas. Pero sé por qué lo hago. Y lo hago con amor. Y jamás reniego de eso. Y jamás le diré a mi obispo, ¿por qué mi obispo me mandó para allá? ¿Por qué no? ¿Dónde predicaba Juan? En el desierto. Peor todavía. Y no se cayó, predicaba. Y en el desierto decía, preparen el camino del Señor, enderecen sus pisadas. Y fue el que vino preparando el camino del Señor. ¿Ustedes otra vez? Ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas. De eso se trata, sacerdotes. Permanecer, no flaquear. Lo peor que puede hacer un sacerdote es decir, me retiro. Me retiro de sacerdote. Me retiro. ¿Saben? Les voy a contar por qué la mayoría de sacerdotes se retiran. Porque se queman. Se queman. ¿Y saben cómo se quema un sacerdote? En primer lugar, no orando. Segundo lugar, no llenándose de la palabra de Dios. Y tercer lugar, desobedeciendo lo que la Santa Madre Iglesia Católica enseña. ¿Qué dice la Santa Madre Iglesia Católica al sacerdote? ¿Cuántas misas debe celebrar un sacerdote al día? ¿Qué dice la Santa Madre Iglesia? Una. Y por necesidad muy grande pastoral y con el permiso del ordinario, ¿cuántas? 2. Y los domingos, ¿qué dice la Santa Madre Iglesia Católica? ¿Cuántas misas debe celebrar un presbítero? El domingo, 2. Y por necesidad pastoral y con el permiso del ordinario, ¿cuántas misas debe celebrar? Máximo 3. Pero yo soy cura, yo soy más papista que el Papa. Yo celebro 8 misas el domingo. 5 misas, 6 misas el domingo. Porque a mí me importa la grey. Porque yo tengo celo apostólico. Pero no le paguen estipendio para que vean. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Se le acabó el celo apostólico. ¿O no? ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos quemando. ¿Por qué? Porque lo sagrado lo estamos profanando, tratando como si fuera cualquier cosa. Y la Santa Madre es maestra, la Iglesia Católica, y nos lo enseña. Y un día recuerdo a un padre Fajardo, ¿se acuerdan? Uno de los formadores. Muy sabio. Y me di cuenta que tenía la razón el hombre. Y decía, ¿sabes? Es que los que lo conocieron, él era muy serio. Decía algunas cosas y todo el mundo se reía y él serio. Pero él decía, y es verdad, pero si hay algún sacerdote que tiene celo apostólico y celo por pastoral y quiere el domingo evangelizar más comunidades o entre semanas más comunidades, ¿qué debe hacer? Decía, sencillo. Celebre la liturgia de la palabra en esa comunidad, porque ya celebró una misa y queda otra, pues celebre la liturgia de la palabra y lleve la comunión y reparta la comunión. Después cambia. Donde celebró la liturgia de la palabra, le celebra misa y aquí le celebra la liturgia de la palabra.
Comparta con la gente la palabra de Dios. Edifique la gente, edifique la comunidad. ¿No se acuerdan ustedes qué dice Pablo? ¿Cómo se construye y edifica la iglesia? Primera de Corintios capítulo 14, versículo del 1 en adelante. ¿Cómo es que se edifica la iglesia? A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. No, la iglesia no soy yo. Yo soy iglesia, pero yo no soy la iglesia. Si yo me muero, la iglesia sigue. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Cómo se edifica la iglesia del Señor? ¿Qué dice Pablo? Busquen el amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía. Al de la profecía. Escuchen, el don de la profecía, el de predicar la palabra de Dios. Quien habla una lengua desconocida no habla a hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende, porque movido por el Espíritu habla de misterios. En cambio, quien profetiza habla a hombres edificando. Habla el que profetiza, el que predica la palabra de Dios, habla a hombres edificando. Exhortando y animando. Exhortando y animando. Tres cosas. Edificando, exhortando y animando. Sigue. Quien habla una lengua desconocida. El que habla, tiene el don de lengua, saramamay, 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 saramamay. Repito, quien habla una lengua desconocida se edifica él mismo. Es un egoísta, se edifica él mismo. Quien profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. Quien profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Otra vez. Quien profetiza edifica a la iglesia. ¿Ahora comprenden dónde está la crisis de la iglesia? Sacerdotes, obispos, ¿comprenden dónde está la crisis de la iglesia? Que los sacerdotes hemos dejado la predicación de la palabra de Dios. Así se edifica la iglesia. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Sacerdote, ven, ayúdame. Sacerdote, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Así se edifica la iglesia de Dios. Cuando le damos a conocer la palabra de Dios, se edifica. Y dígame si eso no es lo que hemos abandonado. Por eso Pablo dice, bueno, más adelante dice que entre todos los dones más importantes, el más grande es el de la profecía, de los dones. El más grande es el de la profecía. Esto lo pueden seguir leyendo en la casa. Pero, ¿por qué Pablo dice que se edifica así la iglesia? ¿Y estará convencido Pablo? Sí. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice Pablo? ¿A qué lo envió Dios? ¿Cómo edifica él la iglesia? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Sacerdotes, ayúdenme a pensar aquí. Escuchen lo que dice Pablo. Otra vez. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. En castellano, ¿qué está diciendo Pablo?
El sacerdote no debe dedicarse a los sacramentos solamente. Porque Cristo no me mandó a volverme vendedor de sacramentos, a bautizar. Me envió a evangelizar, a edificar la iglesia. A edificar la iglesia. Los sacerdotes nos hemos quedado con los sacramentos y ya decíamos, los sacramentos es la celebración después de que yo creo. Pero para creer, tengo que primero predicar y después celebro lo que creo. Los sacramentos no es lo primero. Son importantes, pero no es lo primero. Lo primero es predicar. Por eso una comunidad que usted no pueda celebrar la misa el domingo, no hay problema. Porque obedezca lo que dice la Santa Madre Iglesia. No se queme. No profane lo sagrado. Predique, edifica la iglesia. Porque no me mandó Cristo a bautizar, me mandó a predicar. Capítulo 9, versículo 16. Sí, capítulo 9, versículo 16 de Primera de Corintios. Si Cristo me mandó a predicar para edificar la iglesia y no me mandó a vender sacramentos, ¿qué dice Pablo? 9:16. Dice, anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Sacerdotes, vean a Pablo, lean a Pablo, escúchenlo otra vez. Anunciar la buena noticia. Predicar la buena noticia, predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, edificar la iglesia. No es para mí motivo de orgullo. No es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Es una obligación. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Es una orden. El que crea se salvará. El que se resista a creer será condenado. Usted cumpla lo que yo le he dicho. Y de un administrador, de un administrador lo que se pide es que sea fiel. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Hay que ser fiel. ¿Y qué dice Pablo? Siga. Ay de mí si no anuncio la buena noticia. Ay del sacerdote, ay del obispo, que no predique la palabra de Dios. ¿Qué le estamos dando al pueblo? 5 minutos de homilía, 10 minutos de homilía máximo el domingo. Y esa homilía no es la palabra de Dios. Es lo que me venga en gana porque no tuve tiempo de preparar. Ay de mí, sacerdote. Ay de ti, sacerdote, si no predicas el evangelio. Es una obligación, no es una honra, es una obligación, es un mandato. Padre, ahí el Papa Francisco habló sobre el tiempo de la homilía, ¿no? Y lo dio como una orden, porque a veces pues, sucede que en algunas parroquias una hora de predicación, o sea, y entonces ¿qué hacer? Porque es una orden del Papa. ¿Sabe por qué el Papa dio la orden? Porque los sacerdotes no están predicando la palabra de Dios. Y tiene razón. Estamos hablando de la palabra de Dios. Porque, bueno, no sé si yo fui a Estados Unidos y he ido por el mundo. Y yo digo, el Papa tiene razón. ¿Qué se predica? ¿Qué se predica? Y dice el Papa, 5 minutos y la gente ya está cansada. Pero ¿en qué nos estamos quedando? ¿Y se acuerda de Marcos 6:34? ¿Por qué la gente andaba como ovejas sin pastor? Marcos 6:34. Al desembarcar vio un gran gentío y sintió lástima,
porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle. Ahí está. Se puso a enseñarles muchas cosas. Y dejamos al pueblo como ovejas sin pastor cuando no le enseñamos. ¿Y qué dice Pablo para el cura que enseña y el obispo que predica la palabra de Dios? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice Pablo? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos, Los presbíteros, no los viejos, los dirigentes de la comunidad, los encargados de una parroquia, de una diócesis, los presbíteros que presiden con acierto merecen doble honorario. doble sueldo, doble paga. Otra vez. Los ancianos que presiden con acierto. Con acierto. Ahí está el secreto, hermano. Los presbíteros que presiden con acierto, como tiene que ser. ¿Qué pasa? Merecen doble honorario. Doble sueldo. ¿Cuáles, Lupita? ¿Cuáles son los curas que merecen doble sueldo y Dios se lo promete? Sobre todo si trabajan en predicar y enseñar. Listo, no se hable más. Dios le promete doble sueldo. Si se dedica a predicar y se dedica a enseñar, porque el pueblo anda como ovejas sin pastor. Y ese es el reclamo que nos hace Dios. ¿Se acuerdan de Ezequiel 34? Y como no lo recuerdan, yo se lo voy a recordar. Ezequiel 34. El pueblo anda como ovejas sin pastor cuando los curas no predican la palabra. Me dirigió la palabra el Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza contra los pastores de la iglesia, contra los obispos, profetiza contra los sacerdotes de la iglesia, el pueblo de Israel. Ojo, eso no lo escribí yo. Eso ya estaba antes de Cristo. Pero Dios advierte para que no caigamos en la tentación. Repítalo. Me dirigió la palabra el Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. No es invento de los hombres, es invento de Dios. Me dirigió la palabra el Señor. Y me dijo, profetiza contra los pastores. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el reclamo? Dale. Profetiza diciéndole, pastores, esto dice el Señor. Obispos, sacerdotes, esto dice el Señor. Si no les importa, es problema de ustedes. Yo como sacerdote del Dios Altísimo, lo único que hago es, como este micrófono, ser portador del mensaje para que lo escuchen con claridad. Obispos y sacerdotes, pastores de la grey del Señor, oigan lo que hoy les dice el Señor. Ay de los pastores de Israel. Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Que buscan su propio interés. ¿No son las ovejas lo que tienen que ser apacentadas? No están apacentando. ¿Saben qué significa apacentar? Llevar a buenos pastos. Que se alimenten los mejores pastos. Y espiritualmente Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recuerdan, tarea para la casa de Romanos 10:9 en adelante, pero del 14, ¿cómo
creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Dichosos los pies del mensajero que lleva la buena noticia. Porque la fe entra por el oído, por la predicación. Y lo que se predica es la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Está bárbaro. Entonces, ¿qué está pasando? Los pastores están buscando su propio interés. Repítalo. Romano. ¿Lo tiene ahí? Sí. Dale pues. El 14, ¿qué dice 14? El 14. Pero, 10, 14, ¿no? Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en él? Ajá. Escuchen. Pero, ¿cómo lo invocarán si no han creído en él? ¿Cómo lo van a invocar si no han creído en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo van a creer si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo oirán si nadie les predica, les anuncia? Si los curas renunciaron a eso. ¿Cómo anunciarán si no los envían? A nosotros nos enviaron. ¿Se acuerda que dice Pablo, para mí no es un honor, sino un mandato? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará, el que resista creer será condenado. Ay de mí si no predico el evangelio. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No se les olvide. Y la iglesia, el día que renuncie a esta tarea, abandonó el encargo de Cristo y se hizo dueña, matando al Señor, al heredero. No puede renunciar a esto. Y por eso llama Iglesia Católica, porque es la que va a llevar el mensaje a todas las naciones. Y vamos. ¿Y cómo? Como está escrito. ¿Y cómo? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? Ese es el problema que tenemos. Esa es la crisis. Esa es la densa oscuridad que hay en el mundo. Por eso andan como ovejas sin pastor. Como está escrito, qué hermosos son los pasos de los mensajeros de buena noticia. Qué hermosos los sacerdotes que anuncian la buena noticia. Qué hermosos los pies de ese sacerdote que anuncia la buena noticia. Qué hermosos los pies de ese obispo que anuncia la buena noticia. Qué hermoso. Versículo 17. Lupita, para el 16. ¿Para el 16? 16. Lupita, aquí está Lupita. Solo que no todos responden a la buena noticia. No todos responden a la buena noticia, no les importa. Isaías dice, Señor, ¿quién creyó? No. No, lea bien, leyó mal. Lupita. Lupita. Isaías dice, Señor, ¿quién creyó? Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Si no le creyeron a Isaías, los curas de la diócesis de San Fernando de Apure, ¿le creerán al cura Toro? ¿Qué? Bueno, según Jesús, de cada 4, 1. Y con eso me conformo. Con eso me conformo. Señor, ¿quién creyó? ¿Cómo es? Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿Quién lo creyó? ¿Qué sacerdote va a salir de aquí convencido plenamente que lo que leímos aquí es palabra de Dios y dispuesto a practicarlo? ¿Quién lo creyó? Es el reto. Y pregúnteme si me importa.
Siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Solo sembré la semilla, que nazca, que no nazca, que crezca, que dé fruto. Eso le toca a Dios, a mí no. Ya, siga. 17. La fe nace de la predicación. Sacerdotes y obispos. ¿Por qué el diablo ha sembrado tanta apatía en los obispos y en los curas para predicar? Aquí está la respuesta. Lupita. Y No. La fe. ya va que me perdí. La fe nace de la predicación. Sacerdotes y obispos. Estamos haciendo teología, estudiando el querer de Dios, la voluntad de Dios, el mandato de Dios, la palabra de Dios. Esto sí es teología. La fe nace, ¿otra vez? La fe nace de la predicación. Que la gente no tiene fe, eso no es problema. Siémbrela. La fe nace. ¿Pero cómo se siembra? Con la predicación. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes hoy? Sembrando la fe. Y estoy convencido, seguro, porque Dios lo ha prometido, que nacerá y dará fruto. No me pregunten cuándo, porque yo no soy Dios, pero estoy convencido de que los frutos vendrán, porque unos son los que siembran y otros los que cosechan. Pero eso sí, no lo vamos a leer, tarea para la casa. Isaías 55:10. Así como cae la lluvia y empapa la tierra y no vuelve a mí sin antes hacerla germinar, así también en mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin antes haber hecho lo que tenía que hacer. Yo lo creo, ese es mi problema. Ese es mi problema. Por eso no espere que yo les hable del filósofo tal o del teólogo tal, les hablo de la palabra de Dios, porque esto es lo que yo creo. Punto. La fe, repítalo. La fe nace de la predicación. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? Y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Y lo que tenemos que predicar los curas es la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. Qué sencillo. Cómo Dios lo presenta tan claro. Por eso le reclama otra vez Ezequiel 34 a los obispos y a los curas que están preocupándose por sus propios intereses, pero no están haciendo la voluntad de Dios, y por eso las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos. Por eso Marcos decía, Marcos 1:15, conviértanse y crean en el Evangelio. Por eso Jesús dijo, en la casa de mis padres hay muchas mansiones, va a parar un lugar, para que donde esté yo estén también ustedes, pero primero crean en Dios y crean también en mí. Dale. ¿Dónde íbamos en Ezequiel? 34. Dale. Me dirigió la palabra el Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndole, pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? Se alimentan con su leche. ¿De qué viven los curas? No tienen sueldo. No sé si los obispos tienen sueldo, pero me imagino que tampoco. Tampoco. ¿Los obispos tienen sueldo? Tampoco. Todo fiado. Se alimentan. ¿De qué se alimentan? De la leche de las ovejas. El que no trabaja, que no coma. El que trabaja del Evangelio debe comer el Evangelio. Pero eso está escrito. Está en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes lo alimenta el pueblo. Se alimenta de eso. El pueblo está haciendo lo que tiene que hacer. Nos alimenta. Se visten con su lana. Ah, bárbaro. Matan a las más gordas. Ah, bárbaro.
Ya hablamos que mataron, ¿verdad? A unos golpearon, a otros mataron y se adueñaron, ¿no? Pero no apacientan el rebaño. La queja de Dios contra los obispos y los sacerdotes es que no están apacentando, llevando a buenos pastos a las ovejas. Díganme, ¿por qué se meten a protestante? Explíquenmelo. En secreto. Porque los curas no están apacentando las ovejas, o sea, no las están alimentando con los mejores pastos de la palabra de Dios, de la cual el maestro Máximo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. ¿Cuándo vamos a predicar la palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a alimentar las ovejas? ¿Hay curso bíblico en su parroquia? ¿Hay lección divina en su parroquia? Terminemos, repito. ¿O regresamos? No, regresamos. Vamos. Señor Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Gracias. Nos hablas muy claro. Duro sí, Señor, nos deja golpeados. Pero bueno, gracias porque nos golpea y nos despierta de esta realidad, de este sueño en que estamos metidos todos. Pues está escrito que mientras los trabajadores del reino dormían, el enemigo sembró cizaña. Ayúdanos a despertar para poder llevar a buenos pastos tus ovejas. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.